Buenas tardes a todos, estamos arrancando una nueva entrevista, estos uno a uno que hacemos desde EconoJournal con personas que pueden sumar o enriquecer el debate en materia de energía. Lo hacemos siempre, esta vez es un placer personal, estamos con Guido Maiulini, jefe de asesoría estratégica de Olacde, y uno de los, si se quiere, jóvenes, esto lo quiero decir, que a veces tiene en la Argentina que uno va detectando cuadros o personas que tienen un nivel de conocimiento sobre el mercado energético que no es usual, no es común encontrar, digamos. Y la verdad que he ido desde Olacde, ahora desde Olacde, antes desde la Embajada de Chile, perdón, de Argentina en Santiago de Chile, uno, a partir de una relación que fuimos construyendo en los últimos años, se ha ido dando cuenta que tenés un nivel de conocimiento muy profundo de algunos temas que sinceramente me sorprende, así que Guido, un placer que estés acá. Gracias, Nico. Gracias por invitarme. Un conocimiento que tuve que ir adquiriendo y que la industria muy generosamente me prodigó en el marco del desarrollo de mis tareas. A mí me tocó participar de un momento muy interesante de la relación bilateral Argentina-Chile, la reapertura del mercado de gas a partir de septiembre del 18. Y eso me marcó mucho a nivel profesional y después recibí la invitación del secretario ejecutivo de LACDE a seguir trabajando en temas energéticos desde el año 23, ya en una escala multilateral y regional latinoamericana, ¿no? De México a Tierra del Fuego. Entonces, nada, fueron desafíos que me fueron tocando y que me resultaron súper interesantes porque la energía tiene una complejidad en la que hay que enhebrar una serie de dimensiones que la tornan un desafío no solo para lo diplomático, sino para, en general, un desafío de conocimiento casi perpetuo. Está buenísimo que hagas esta especie de introducción y te lo vinculo también con una nota que escribiste en el diario El País, no me acuerdo bien si es de abril, si es de marzo, es una nota donde vos decís, a partir de ese elemento de disruptivo que fue la guerra en Irán, esa guerra sorpresiva de Israel, Estados Unidos contra Irán, vos lo que planteabas es si la integración siempre fue una oportunidad para América Latina en materia de energía, a partir de ese acontecimiento que visibilizó la necesidad de repensar la seguridad del suministro, la necesidad de ser muy pragmático en la toma de decisiones para ser muy ágiles y ser muy rápidos y no seguir dilatando discusiones, te abría un espacio de discusión diferente. ¿Podés profundizar un poco más a dónde, cuál era la visión que querías transmitir ahí? A ver, Nico, un poco en esa nota lo que decía es que hemos funcionado por oleadas, ¿no? Muchas veces las crisis, y se ha dicho muchas veces con un punto de cinismo tal vez que, Que son una que oportunidad y demás, sí. exactamente, Con un facilismo de que es muy... con Sí. con una idea de que las crisis llevan a un mayor nivel de desarrollo, digamos, estratégico. Y muchas veces es así, y lamentablemente hay que pasar por episodios traumáticos. Yo doy un ejemplo siempre. En el año 73, noviembre de 73, empezó la crisis del petróleo que se desató por el embargo árabe. Sí. En el año 74, entre el 73 y el 74 se firman nada más y nada menos que 3 tratados internacionales. Itaipú, Yacyretá y Salto Grande. Digamos, Sí. para dar un ejemplo, ¿no? De lo que significan las crisis en términos de disparar decisiones políticas que tienen muchas veces que ver con la integración en infraestructura y en energía, porque, digamos, además de ser millones de metros cúbicos de concreto, esas tres son grandes instituciones jurídicas de la región, son un patrimonio de integración regional. Entonces, ese fue un modelo que existió en los 70 y que se dio y que se avanzó fuertemente. Después, en los 90, ya, cuando en la región se empezaron a desintegrar los monopolios integrados y el Estado ya no lideraba tanto, empezaba a aparecer el capital privado con el Estado en una función de regulador. Y ahí se hicieron todos los gasoductos que se hicieron con Chile, la interconexión eléctrica con Brasil, el gasoducto que existe con Brasil, digamos. Hubo mucho desarrollo. En los 90 también es el comienzo del mercado eléctrico regional de Centroamérica. Digo, hubo un proceso muy virtuoso en los 90. Después en los 2000, y eso es lo interesante en términos ya historiográficos, de correlacionarlo con la curva del precio del crudo, ¿no? Sí. En los 2000 hubo intentos, de hecho hubo un intento de generar un tratado energético sudamericano en el marco de la gobernanza UNASUR, digo, se trató, pero no se logró avanzar tan fuertemente en esa agenda. Tal vez alguna gente interpreta por la interrupción del suministro, o la restricción, digamos, mejor dicho, del suministro argentino a Chile. Digo, eso tuvo, y uno lo ve a lo largo de los años, shockwaves regionales, digamos. En la región se miró mucho porque era una experiencia muy exitosa Sí, de vos decís, integración. ese episodio tan traumático que es que la Argentina de un día para otro y con muy poco control de daños le interrumpe y le corta el suministro de gas a Chile, no solamente uno obviamente lo mira desde Argentina como un impacto, si se quiere, bien de Conosur, bien Argentina-Chile, cómo afectó la relación y demás. Pero vos decís que también a nivel latinoamericano pegó, digamos, ese caso. Absolutamente, y yo lo he ido viendo en conversaciones que he tenido con diversos actores en diversas latitudes, digamos, pero que te señalizan esto, que era una experiencia que se miraba mucho, una experiencia exitosa, Sí. no solo a nivel político bilateral, sino como caso de negocio.
y después todos los perjuicios que eso generó, los arbitrajes, digamos, el repago que no existió en algunas inversiones, el tornar ociosa alguna infraestructura, además todo ese subóptimo que se genera después de eso, fue una situación que... Un caso exitoso, Guido, además que en línea con lo que decías, y voy pensando, es si el capital privado pudo traccionar una integración, una mayor integración, es el caso de Argentina-Chile, con 4 o 5 gasoductos que ya no hizo el Estado, el sector público, sino que se financió con dinero privado y que lamentablemente terminó tan traumático que los coletazos de ese trauma por ahí te persiguieron durante años, digamos. Sí, hace pocos días la tuviste a la ministra de Energía de Chile acá, Sí. y yo creo que sus expresiones eran muy claras respecto de que tal vez ahora empezamos a ver un arco donde ese trauma, no solo bilateral, sino de escala regional, diría, se está terminando de procesar. ¿En qué sentido también? Yo miraba los números, hoy 2/3 del gas que consume Chile promedio anual son suministrados de la Argentina. Mirá, ¿sí? wow, Y en no septiembre del tenía ese 18 número. era 0. Entonces, 2/3. 2/3 en el promedio anual del volumen de gas que consume Chile son gas producto de Argentina y 1/3 es el GNL. Ya en Mirá, Chile. yo pensé que las dos terminales de regasificación de Chile, Quintero, Mejillones, era el 60% y el 40% argentino. No, se dio vuelta completamente eso. Exactamente, en menos de 8 años. Wow. Y eso lo que te demuestra es que, primero, al principio, como empezamos de a poquito con contratos interrumpibles de oportunidad, después contratos firme verano, después contratos firmes, interrumpibles anuales, y después, nada, hoy Argentina está despachando 5 millones de metros diarios firme, flat, anual, más obviamente la curva del verano, ¿no? Entonces, y se armó un óptimo en términos de la seguridad de abastecimiento que tiene Chile con el GNL Sí. y la economicidad del suministro argentino, excelente. Los productores en verano no tienen que cerrar pozos, digo, ahí mitigando el empuntamiento de la demanda argentina. Digo, se organizó de una manera vía mercado muy virtuosa y los gobiernos fueron acompañando. Ahora, la pregunta, en esa relación bilateral, y me parece que también un tema que plantea la ministra, y a fortiori, a nivel regional también, es cuál es el próximo escalón. Vos hablabas, ayer vi un clip de que estaban colegas hablando de petróleo acá y hablaban de esto, ¿no? Del próximo escalón. ¿no? Exactamente. Bueno, el próximo escalón, ¿dónde está el próximo escalón en la integración gasífera eléctrica? También digo, en la integración energética regional. Y yo creo que es válido pensar eso respecto de Chile, y yo creo que eso tiene que ver con la recontractualización. Una recontractualización de largo. De largo, digamos. ¿Sí? Porque es la única manera que vos vas a poder hacer infraestructura nueva. Con una contractualización a 10, 20 años que te permita amortizar nueva infraestructura. Porque la infraestructura, estos 2/3 de los que hablamos, Sí. han significado poner en pleno empleo la infraestructura que ya Que teníamos. ya tenías, exactamente. Pasaste de tenerlos ociosos a tenerlos tapados los caños. Lo mismo que pasa con la evacuación de Vaca Muerta para los centros de consumo argentinos. Sí. ¿Sí? Más o menos es eso. Ahora, cuando vos decís, bueno, pensando en el fortalecimiento de esa relación Argentina-Chile y pensando en escalar o dar un salto discreto más en eso. Decís, bueno, necesitas un contrato de largo plazo para que Chile pueda pensar seriamente en dar vuelta a alguna de sus terminales de GNL, para que ya no sea una terminal de regasificación, sino que sea una terminal de licuefacción. Por ejemplo. ¿Por qué no pensar en alguna reconversión? No sé si en el mercado domiciliario, eso nunca termino de entender si hay una oportunidad ahí o no, o es más complejo. Entonces, preguntarte primero, ¿qué hoja de ruta ves hacia Chile? Y segunda pregunta, vos decías recién, y me acuerdo perfecto, 2018 era 0 la cantidad de gas que se mandaba a Chile y hoy son 5 millones en firme, más todo lo que es la estacionalidad de verano que se envía, que no tengo el número, pero es una cantidad. Si uno intenta traspolar o hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿cuánto de esto puede pasar en Brasil? De decir, estamos en 2026, hoy es muy poquito el gas que llega a Brasil vía Bolivia. Si vos te pones 10 años por delante, ¿cuánto crees en que se va a poder replicar una experiencia, no digo tan exitosa como la de Chile, pero sí que tenga una base sólida, digamos? Es interesante la pregunta porque me pide hacer futurología. Sí. Que es una ciencia a la que los argentinos somos muy dados. Muy dados. Es interesante para pensarlo. No tengo una respuesta así a prima facie, pero lo que sí me parece relevante es que el camino, la modalidad, digamos, tiene que ser necesariamente la misma. Porque si no entras, digo, ¿cómo salís de un diálogo o de una poría lógica en la que oferta y demanda dicen, bueno, dame un contrato firme, el otro para que haga las inversiones, el otro dice, bueno, pero ¿tenés el gas o no tenés el gas? Digo, Te va mordiendo la cola esta cosa de oferta y demanda de huevo gallina, la única manera de ir saliendo es ir haciendo baby steps. Y con los baby steps, como te decía, primero interrumpibles,
contrato chico, arrancaron metiendo 100.000, 200.000 metros, que fue lo que pasó. Nosotros colaboramos, de hecho, si querés te cuento un poco más después de un proyecto que desarrollamos en el marco de la gobernanza de Mercosur, Sí. en cooperación con el subgrupo de trabajo 9, energía, pero nosotros colaboramos ahí haciendo unas reuniones con los actores, digo, con los transportistas, con los reguladores, con los operadores de despacho, para optimizar y para atacar problemas de esa ventana de primavera el año pasado de comercio trilateral, perdón, de gas argentino vía Bolivia a Brasil, ¿no? Sí. Porque lo primero que dijimos que es siempre poner en uso la infraestructura que ya está hecha. Entonces, esa infraestructura es existente. Bolivia tiene dicho, por pronunciamiento de sus autoridades más altas, en numerosas ocasiones, de que le interesa consolidar el papel de país de tránsito y tener esa infraestructura, llevar esa infraestructura al mayor empleo posible, ¿sí? Y la caída de la producción boliviana obliga a que la única manera, por lo menos en el corto plazo, de mantener esa infraestructura en vigor y en empleo es con un reconvirtiéndolo para que sea un país de tránsito. Y a ellos les interesa eso. Ya está reglamentado y les interesa de mediano y largo plazo ese espacio. Después ya es una discusión más de números, de cuál es la tarifa de. Okay, esa es una discusión ya más a nivel gobierno y hasta comercial. Hasta comercial entre privados. Digamos. Exactamente. Pero Bolivia ya ha dicho eso. Entonces, trabajamos en ese sentido para poner en empleo la infraestructura que existe, porque esto es lo primero, ¿no? Y empezar a darle ciclo. Ojalá, y de hecho tenemos algunos estudios hechos en ese sentido, y foros de diálogo con los países, digamos, sobre integración gasífera, ojalá, dentro de no mucho tiempo, y hay algunas cuestiones habilitantes en la Argentina que habría que resolver, podamos estar pensando en nueva infraestructura de integración regional, ¿sí? Que es un salto que no damos hace mucho tiempo. Si yo no me equivoco, y no lo tengo chequeado el dato, yo creo que el último gasoducto transnacional que pusimos en vigor de exportación desde la Argentina fue Cruz del Sur, que fue en 2001. 2001, sí. Entonces, eso también significaría cerrar un arco, ¿no? Y es un objetivo mucho más complicado porque no podés aprovechar esa capacidad ociosa que tenés de infraestructura existente, que es, la pones en valor. Estoy pensando en gasoducto, no sé, Tratayén La Carlota, que es un proyecto que TGN lo piensa para mercado doméstico, pero integrándolo con regional. Obviamente que, desde OLAC acaban ustedes de concluir un estudio técnico, de decir cuál es la mejor vía para tratar de conectar al sur de Brasil, a San Pablo, a Porto Alegre, todo ese complejo industrial que tiene Brasil tan potente en toda esa región, con el gas argentino producido en Vaca Muerta. ¿Podés contar un poco qué es lo que vieron de ese estudio? Si tuviese que decir 2 o 3 conclusiones. No, Nico, a ver, una caracterización sencilla. En la región hay un cambio de disponibilidad de recursos muy claro, ¿sí? El declino de Bolivia, que recién lo decíamos, sí. El crecimiento del presal y el crecimiento de Vaca Muerta. Entonces, esos son las realidades productivas, ¿no? Frente a eso, tenés la demanda de los focos, de los centros de demanda que conocemos, y entonces la pregunta es, básicamente, ¿va a llegar el gas competitivo de Vaca Muerta a los centros de consumo brasileños? ¿Va a reemplazar de presal? ¿Va a competir con el gas de presal? Bueno, nosotros hicimos unos ejercicios que involucran, digamos, que no caracterizan como esta competición como destructiva, sino a la vez que pueda generar una mayor economicidad en el abastecimiento y una mayor competitividad de la economía, en este caso brasileña, porque sería donde se encontraría el gas de presal con el gas de Vaca Muerta, pero una mayor competitividad de la economía regional en términos de exportaciones y de producción global. A esto voy, ¿no? Y un mayor efecto de ingreso para los hogares. De eso se trata. Y en ese sentido, nosotros hicimos 3 escenarios, ¿sí? Un escenario business as usual, ¿sí? Un escenario con optimización regulatoria, que involucra cosas que, por ejemplo, Argentina ya está haciendo, ¿sí? Porque Argentina ha dado pasos interesantes, por eso después retomamos lo de las obras que decías, sí. Pero en términos regulatorios Argentina está dando pasos muy trascendentes. ¿Qué marcarías ahí? Un caso concreto, digamos. Después, si querés, desarrollamos. La progresiva liberalización del mercado eléctrico y la contractualización de los combustibles por parte de los generadores, eso es un factor clave, ¿sí? Porque eso genera una demanda que puede llevar a la construcción de nueva infraestructura, de gas en este caso, ¿no? Y la otra cuestión es la retarificación, digamos, y la reasignación del transporte firme, que también son 2 cosas que van juntas y que permiten que hoy la región mire a la Argentina y que la Argentina mire a la región ya con una perspectiva de más certeza donde estamos parados. Digo, en ese sentido, en algún punto la regulación gasífera había quedado, por la fuerte neuquinización, digamos, de nuestra producción gasífera, había quedado un tanto obsoleta por las rutas incluso y los sentidos de los transportes. Todo ese mix de cuencas que, de hecho, acabamos de publicar ahora en EconoJournal, una de las consecuencias de las derivadas que tiene esa reasignación de rutas de transporte para cada distribuidora, que es que, claro, durante 20 años
esas rutas de transporte que tenía cada distribuidora no reflejaban el punto de origen o la inyección real del gas o las cuencas de donde venía. Entonces todo el mercado funcionaba naturalizando una distorsión donde, bueno, ok, yo tengo un papelito que dice que mi capacidad de transporte es de la cuenca del noroeste, pero el gas termina viniendo desde la terminal regasificadora de Escobar o desde la cuenca neuquina, entonces después no podés operar, un sistema no... está bien, el contrato dice esto, pero la praxis funciona por otro lado, no, ahí no hay mercado posible entre privados si no ordenás eso, digamos. Era una situación, como diríamos, ficta. Totalmente. Y todo el mercado fingiendo demencia, diciendo, bueno, lo que pasa es que después, cuando tenés que rastrear, bueno, en un pico de demanda, en un pico de consumo, quién tiene prioridad, de dónde viene el gas, quién paga ese gas, es mucho más difícil ordenarlo si no ordenás previamente todas estas cuestiones de transporte, digamos. Hay una ventana en la región, ¿no? Nosotros tenemos una caracterización de que existe una ventana de oportunidad para la integración energética en un sentido porque en nuestros ejercicios y nuestro proceso de diálogo no involucran solo lo gasífero, pero digo, y hay mucha optimización gas eléctrica para hacer ¿Cuánto en la crees región. realmente en eso? Te lo pregunto porque el otro día estuvo acá Dante Sica y Dante Sica decía el principal ordenador de lo que viene en Argentina es un cambio geopolítico que puso a América Latina y a Argentina en particular, si se quiere, en una ventana de oportunidad en este nearshoring, en esta cuestión de Estados Unidos, en esta necesidad de que su cadena de suministro de insumos críticos o estratégicos esté muy cerca, digamos, cobre para todo lo que es electromovilidad, para todo lo que es digitalización de la economía, para todo lo que es inteligencia artificial, energía a precios competitivos con todo lo que es gas, hidrocarburos y demás. Y él decía, ese es el driver el que mueve, va a ser el motor de la Argentina por sobre nuestras discusiones o nuestros desbalances todavía macroeconómicos, nuestra discusión política. El ordenador, decía Dante Sica, es lo que pasó geopolíticamente que no mucha gente ve. Vos acabas de decir, che, hay una ventana para la integración energética. ¿Cuán real es eso? ¿Cuán tangible? ¿Cuánto crees, digamos? Te doy un ejemplo. Estábamos hablando de la regulación del transporte de gas recién, y del mercado eléctrico también, pero del transporte de gas. Brasil, hace cosa de 3 semanas, abrió a consulta pública una reforma en la regulación del transporte de gas y básicamente la evaluación de los activos de las empresas licenciatarias de transporte de gas, que podría llevar a una muchísima mayor demanda de gas brasileña. Sí. Y en ese segundo escenario del que yo te hablaba, teníamos un caso de Inasa-Chuyel. El segundo escenario era el escenario con optimización regulatoria. Pero vos decís, gobiernos que por ahí no tienen sintonía o no tienen mucho que ver en lo ideológico, avanzan hacia lugares parecidos en temas regulatorios muy específicos, buscando maximizar lo que los economistas llaman el excedente del consumidor. Digamos. Buscan mayor economicidad en las tarifas energéticas. Porque vos decís que esta licitación o este proceso, esta iniciativa que encara Brasil, lo que busca es tratar de correr un velo y tratar de tener muy en claro cuáles son los costos de transporte y las eficiencias del sistema de transporte que puede existir. Y básicamente los grandes usuarios brasileños dicen que la infraestructura de transporte de gas en Brasil ya se pagó 4 veces. Exactamente. Y que quieren ir a tarifas más económicas. A ver, en Brasil está pasando algo, en San Pablo, por ejemplo, en el estado de San Pablo está pasando que hay algunas industrias que están dejando el gas natural para volver a la biomasa o al carbón, industrias con mucho componente térmico, lo cual tecnológicamente no tiene mucho sentido, pero tiene sentido en términos de mercado. Totalmente. Lo cual te lleva a pensar cuáles son los incentivos y cómo está la estructura regulatoria que te está pasando eso. La gente de la ANP, nosotros en el evento de cierre que hicimos, estuvo el director de la ANP, Pietro Méndez, que viene de ser secretario de hidrocarburos de Brasil. Sí. Y es un chico joven, muy, muy inteligente. Y él decía esto, ¿no? El desafío de Brasil de generar, ellos el mismo desafío, de generar crecimiento económico. Estamos, en América Latina los problemas son muy parecidos. Son muy parecidos los que tenemos, ¿sí? Antes de pasar a un tema que para hablar de es importante y que para tu agenda también, a veces Argentina nos queda muy lejos porque tenemos otras urgencias, es un país que no crece hace 15 años, siempre lo decimos, entonces hoy el motor es tratar de recuperar cierta senda de crecimiento que sea consistente, con los instrumentos que sean, más de centro, más de derecha, más de centro izquierda, pero digo, la prioridad es tratar de recuperar cierta senda de generación de riqueza, de crecimiento, de aprovechamiento de oportunidades que tenemos, que es la parte de hasta dónde la transición energética o las transiciones energéticas que se están corriendo en distintas partes del mundo tienen sentido en América Latina, qué está pasando en Caribe, que es una agenda mucho más potente ahí, porque ya ves los efectos cotidianos de la transición y el cambio climático, cómo afecta a la economía, a la seguridad de abastecimiento, pero quiero hacerte una pregunta que para mí es importante, que es más intangible, que es, vos decías, bueno, crisis de petróleo en el 73, en el 74, muy poco tiempo, países de América Latina con sus
conducciones políticas, toman 3, 4 acciones y eso redunda en la construcción de Yacyretá, de Itaipú, de represas hidroeléctricas, que uno va y decís, che, puta, o sea, ¿cómo puede ser que Argentina o que Brasil, que Paraguay, que Uruguay hayan podido hacer estas terribles obras cuando nosotros en Argentina hace 30 años no podemos hacer una represa hidroeléctrica? Tenemos 2 represas hidroeléctricas en Santa Cruz en construcción hace 7, 8 años, medio a la deriva, que nadie sabe bien qué va a pasar. Proyectos como Los Blancos en Mendoza, las Chigüidos en Neuquén, licitadas 3, 4 veces, nunca se pudieron hacer. Centrales nucleares en Argentina licitadas 2, 3 veces con China y demás, hoy en situación de cancelación de contratos porque nunca se hicieron. ¿Vos creés que realmente en los próximos 10 años toda esa potencia, toda esa fuerza, esa grandeza que tenían esos países para poder hacer este tipo de proyectos se puede recuperar o sos más cauto a la hora de mirar eso? Es muy interesante la pregunta otra vez. Desafía a pensar. Yo tengo una caracterización en ese sentido. Creo que lo que demanda la hora es pragmatismo. Y en ese sentido, el toolkit, digamos, las herramientas que vamos a emplear, si queremos cosechar todas esas optimizaciones, quiero decir, esa riqueza que hoy estamos dejando arriba de la mesa, al estar relativamente desintegrados y autárquicos y tener regulaciones que no dialogan, digamos, toda esa existencia en términos de mercados energéticos tenemos que muy subóptima por temas de escala y por temas de eficiencia. Si queremos superar eso tenemos que ser pragmáticos. ¿Y qué significa ser pragmáticos? Reconocer, o sea, y pararnos sobre la infraestructura que tenemos. No vamos a dejar de usar la electricidad que despachan, digamos, estos grandes, digamos, estas catedrales de la integración latinoamericana. Sí. No vamos a dejar de usar los caños que se hicieron en el modelo de los 90. Ahora, ¿cuál es el modelo de esta etapa? ¿Sí? Bueno, y nosotros ahí tenemos una caracterización y venimos trabajando, incluso en el marco del Mercosur, el Subgrupo de Trabajo 9, y a nivel más regional, en términos de pensar instrumentos de convergencia regulatoria, ¿sí? El desafío es generar mercados energéticos regionales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que la escala regional es la escala óptima, ¿sí? Y que ojalá moléculas y electrones e incluso contratos, porque los mercados no tienen necesariamente que ser físicos, puedan intercambiarse a lo largo de espacios cada vez más grandes, ¿sí? Ese es el desafío. ¿Y construir eso qué lleva? Reglas. Y entonces si hablas de reglas y si hablas de convergencia regulatoria, estás hablando de un aspecto técnico muy fuerte, muy duro, como decíamos, inabarcable en algún punto, de un desafío enorme, pero y por el otro lado de las herramientas de la tecnología de la diplomacia, de que las cancillerías, y en ese sentido hay un gran acervo, una gran capacidad en los ministerios de Relaciones Exteriores de la región para poder abordar estos problemas en conjunto con los ministerios de Energía y poder avanzar. De hecho, para darte un ejemplo, Argentina y Brasil organizaron un grupo de trabajo sobre interconexión gasífera y sobre intercambio gasífero. Ese grupo de trabajo bilateral emitió un informe. Ese informe, muy bueno, muy sólido. Y en las consideraciones finales, el informe lo que dice es, hay este y este aspecto, son como 10 que lista, entre ellos calidad de gas, despacho de gas, tarificación, regla de corte, una serie de cosas que dice, 2 países, las cancillerías y los ministerios de energía de los 2 países, sacan ese informe que dice, pero esto hay que discutirlo en el ámbito multilateral del Mercosur. Con los otros países, con Uruguay, con Paraguay, con Chile, que es parte del Subgrupo de Trabajo 9, digamos, con Bolivia, digo, hay que generar un mercado. Y el mercado significa reglas multilaterales. Y eso significa tiempo. Tiempo, ¿no? Decía un canciller argentino, decía 2 cosas bárbaras, ¿no? Decía que respecto de cómo manda la geopolítica, como decías, citabas a tu entrevistado, sí. Estaban resolviendo un tema con Chile y creo que estaba hablando con el embajador chileno y le dice, bueno, no nos sabremos divorciar de los Andes, ¿no? O sea, alguien decía, no nos vamos a mudar de barrio. Nosotros estamos acá, ellos también. Tenemos décadas, siglos de cooperación. Entonces, esto por un lado, ¿no? Lo pasa, Guido, que ahí... Y lo otro que decía este hombre, las integraciones son más fruto de la paciencia que del genio. ¿Sí? Entonces, hay una agenda enorme y un montón de riqueza que precisamos para que haya menos pobreza, para que haya sociedades más integradas, más igualitarias, empleo de calidad. Digamos, para los viejos problemas del desarrollo pueden ser, por lo menos parcialmente, resueltos mediante la energía y la integración energética regional. Pero
pero necesitamos paciencia y necesitamos claridad de rumbo. Más allá de los tiempos por ahí de la política, porque la política... A eso te digo también, es que en algún punto vos el desafío tenés, bueno, de convergencia regulatoria. Si eso estuviese solo dado porque haya una convergencia regulatoria en materia de tecnologías que ya conocemos hace décadas, producción de gas natural, producción de petróleo, generación termoeléctrica, hidroeléctrica, uno te diría, bueno, ya tenemos, hay que desoxidar los elementos que seguramente están en el sistema para que eso fluya y esa discusión de convergencia, discusión regulatoria, camine. Ahora, si a eso le montas que el mundo está cambiando, transformándose en términos tecnológicos de manera muy, muy disruptiva, desarrollo en materia de generación de baterías, de un híbrido con baterías, de calzar un parque renovable con baterías, data centers que te van a traccionar la demanda. Ahí tenés que ponerle un nuevo eslabón regulatorio. De hecho, el otro día me decían de una consultora que se dedica justamente a todo lo que es normativa en materia de energía. Me decía, estamos volviendo a Argentina después de muchos años, porque en Argentina hay que escribir un montón de normativas. Electromovilidad, por ejemplo. Hay países como Chile, muchos países de Centroamérica que ya tienen una regulación mucho más avanzada de lo que tiene Argentina, que Argentina, o sea, esa discusión no se dio. Y en ese plano, más allá de la paciencia, que es una virtud que se necesita en cualquier proyecto, vas a necesitar mucho empuje y muchos líderes, digamos, porque es grande el objetivo, no es que por inercia vas a llegar, digamos. Entonces, ahí te pregunto cuáles son esos baby steps que tenés que dar en ese plano, digamos, para que esto fluya. Obviamente que no va a ser de día a mañana, va a llevar mucho tiempo, pero pensando en 10 años, ¿cómo empezás, digamos, ahí? Nico, en algún punto es perecer o morir, ¿eh? O sea, estamos en un mundo, vos decías, primero hablabas de la geopolítica, es un mundo muy complejo, muy peligroso, ¿sí? Un mundo que se volvió, como dicen algunos teóricos de relaciones internacionales, más realista, ¿sí? Después hablabas del cambio tecnológico, obviamente es otro de los grandes Más realista, más salvaje, sí. estructurantes o desestructurantes de esta etapa, y el otro es el cambio climático. Entonces, es un mundo muy complejo. Ese libro que tenés ahí de Dan Yergin lleva el título por una cita de Churchill, cuando Churchill convence al Tesoro británico de invertir en lo que era la concesión de Anglo-Persian, después hoy BP, ¿no? Sí. Y Churchill dice, el premio, the prize shall be mastery. El premio será la supremacía. Bueno, en algún punto la discusión es esa. No te hablo en términos de supremacía, te hablo en términos de bienestar, ¿sí? Te hablo en términos de desarrollo económico y social, ¿sí? Te hablo en términos de cómo las élites de la región entienden y se apropian de un proyecto colectivo que permita que esa riqueza le cambie la vida a la gente. Y eso hoy es mi caracterización. Entiendo que la de tus entrevistados previos también, de mucha gente la que pasa por acá, o por ejemplo el clip que veía ayer sobre la escala que puede tener Vaca Muerta, tiene que ver, me parece, con lo energético. En la región seguro y en la Argentina descontado. Guido, dos ejes que quiero tocar antes de terminar la entrevista y que van a llevar un tiempo. Tema de transición energética, que en Argentina, que nosotros somos a veces tomadores de moda, pero después tampoco que hacemos el trabajo de fondo. Antes de la pandemia, y sobre todo, parecía, bueno, el gas como combustible de la transición. Entramos en pandemia y salimos de la pandemia diciendo acá viene una potencia y un movimiento muy fuerte hacia todo lo que es tecnología verde, renovable, descarbonización del planeta. Sobre ese proceso vino primero la guerra en Ucrania, con la invasión rusa sobre Ucrania, y más cerca en el tiempo, a febrero de este año, con la guerra en Irán, que llevó los precios muy altos y ya te puso en agenda también el costo de la energía y si las sociedades están preparadas para pagarlo o no. No solo las sociedades subdesarrolladas como las que tenemos nosotros en América Latina, sino también las desarrolladas. ¿Cuál es la agenda o el enfoque que tiene que tener América Latina o cómo ustedes discuten en OLAC que obviamente tenés una variedad de países y de realidades muy distintas, digamos? ¿Cómo lo bajarías para alguien que está viendo, sobre todo desde Argentina, pero que también lo está viendo desde la región? O sea, qué prioridades nos tenemos que fijar nosotros para, al mismo tiempo que avanzamos con una agenda de desarrollo apuntalado por energía, no desatender, sino que caminar de manera paralela también con una agenda de transición y de mitigación de cambio climático, digamos? Está buenísimo lo que planteas, Nico. Hay un punto que nosotros no vemos que sea divergente esto. Obviamente que la región tiene, y es su gran riqueza, una gran heterogeneidad
de recursos energéticos, de fuentes y de historias sociotécnicas, digamos, de itinerarios que han perseguido los países, ¿sí? Entonces, esto es un patrimonio de la región. Esta diversidad es un patrimonio y es lo que nos hace complementarios en última instancia. Respecto de la discusión sobre cómo mitigamos una amenaza que tiene la especie hoy, que es El cambio climático. sí, el calentamiento global, digo, la alteración del balance geofísico del planeta, que es el único donde no nos podemos mudar, otra vez dicho, ¿no? Sí. La geopolítica. No nos podemos mudar, entonces, aunque alguna gente piensa en Que sí. que por ahí haya algo más allá. ¿Qué quiero decir con esto? La lucha contra el cambio climático, ¿sí? Para una región como la de América Latina, que es la que tiene el sistema energético más verde por unidad de producto en términos de gramos de CO2 por kilovatio, medilo como quieras, pero deflactado por unidad de producto, porque si no es más fácil. Somos la región más verde del mundo, y eso tiene que ver con justamente nuestro itinerario, la Sí. prevalencia de la hidro, que es otro patrimonio, un patrimonio latinoamericano, como decíamos, Sí. pero también la fuerte penetración que ha tenido las renovables en la región. Sí. La Argentina es increíble en 10 años. Oye, o sea, pasamos los objetivos que se habían trazado con la Con política muy esta. poco empuje, si se quiere. Bueno, hubo todo lo que es el desarrollo del renovar y Y esas la ley, así, la ley, y un, es verdad. y un hecho que a veces, digamos, por ahí no está del todo valorado, pero que fue una política consensuada por todos los sectores políticos. Sí, yo pensaba también en el Mater, como ese mercado término de energías renovables, que la verdad generó una cantidad de proyectos y una incorporación de megawatt de potencia renovable que, por una cosa es la licitación de renovar, que son instrumentos más conocidos. El Mater en sí mismo permitió, digamos, hoy en día no hay más proyectos porque están saturados los nodos de transporte, que es un problema que tenemos en Argentina, y nuestra incapacidad de ampliar el sistema de transporte en línea con lo que se expande el sector de generación. Pero bueno, no te quiero ahí distraer de... No, pero lo que te decía es esto. Quiero decir, no se contradice. Entonces, nosotros no contribuimos a alterar la contribución de América Latina, si la mirás en términos históricos, es incluso despreciable en términos de la alteración del balance geofísico de la Tierra. Entonces, nosotros somos los que tenemos que converger a una cero emisiones de carbono. Bueno, todos los países han decidido que sí. Incluso teniendo esa historia, digamos, de no haber contribuido a este fenómeno tan peligroso y Sí. a esta situación tan compleja que vivimos, los países igual han decidido avanzar en ese sentido y han hecho lo que se llama contribuciones nacionalmente determinadas muy ambiciosas en el marco del Acuerdo de París, ¿sí? Sí. Ahora, la cuestión es, más allá de esos esfuerzos, ¿sí? Que, quiero decirlo, el camino para llegar a poder cumplir esos esfuerzos de descarbonización sin penalizar a nuestras ya lastimadas economías, o economías, como decías vos, no del todo integradas, es la integración energética, es tener energía más barata, ¿sí? Entonces, la integración energética puede ser un camino a la reducción. ¿Y por qué esto? Porque vos decís gas, por ejemplo. Sí, pero sin mayor penetración de gas, y la muestra es Chile, Brasil, anda a cualquier mercado. Sin mayor penetración de gas, vos no podés tener más despachos renovables. Ahora está apareciendo la tecnología de las baterías con unos precios muy realistas, Sí. y es una alternativa interesante, pero, digamos, hay puntos igual y hay situaciones del despacho Del eléctrico. despacho eléctrico, que si no tenés un backup térmico Y con que gas natural. incluso los servicios de los auxiliares, digo, el arranque negro. Entonces hay un punto en que mayor penetración de gas, y esto pasó en Chile, por ejemplo, mayor penetración de gas en Chile habilitó más incorporación de renovables. ¿Sí? Hay un punto en que el gas cambió por ahí el régimen del despacho de las térmicas y pasó a ser una cosa más intradiaria, descarbonizar la noche, ¿sí? Menos diésel, menos carbono a la noche. Es cierto. Pero se pudieron insertar más renovables porque había más gas natural. Entonces, en algún punto, el mix óptimo de la región tiene que ver con, otra vez lo que te decía, el pragmatismo. Hay que ir a buscarlo ahí, ¿sí? Y frente también, y ahora quiero decir algo, no solo en términos de mitigación del cambio climático, sino de adaptación del cambio climático, ¿sí? Nosotros tenemos, como decíamos, una infraestructura predominantemente renovable, ¿sí? Que tiene que ver con la base hidrohistórica, pero esa base es contingente al clima. Mucho más incluso que las renovables no convencionales, ¿sí? Sí. Estamos encarando un niño muy fuerte en el segundo semestre de este año. Eso a nosotros, en la cuenca del Paraná, nos implica mucho más agua. Pero en el norte de Sudamérica, por ejemplo, eso implica seca. ¿Sí? Mucho menos, un régimen hídrico mucho más restringido. ¿Y qué Con lo significa? cual todo el despacho hidro del norte de Brasil vas a tener que gestionarlo con un nivel de pensando en la seguridad del suministro en un escenario crítico. No sé si crítico, pero complejo, digamos. Y exactamente, si lo mirás así, vos bien sabés que el peso más grande de la generación hidro-brasileña está en la cuenca del Amazonas. Exacto. Entonces vos vas a tener menos despacho de hidro en Brasil, agregado, porque la mayor parte está ahí,
Y entonces Brasil va a tener mayor despacho térmico. Y a la vez, para te lo complemento un cachito, lo más probable, obviamente esto no es certidumbre, pero es que Argentina pueda turbinar más en las hidro, las del Paraná, de la cuenca del Paraná, por esa mayor lluvia. Entonces es muy probable que en esta ventana de primavera, a diferencia de un despacho de 200, 300 mil metros, 500 mil metros diarios que hubo en los mercados de oportunidad a Brasil, Sí. puedas ver volúmenes de gas más importantes esta primavera-verano a partir de septiembre, octubre, noviembre, despachados vía Bolivia desde Argentina al mercado brasileño. Muy interesante esto que decís, porque si uno piensa que si vos, esto decís, bueno, puede pasar esta primavera de 2026, pero si vos tuvieses más capacidad de transporte disponible o más, o los proyectos de exportación de GNL que está liderando, por ejemplo, Sauder Energy, que van a estar en vigencia a partir de 2027, 2028, probablemente en un año con estas características climatológicas, Brasil compraría más gas argentino por gasoducto y probablemente también por GNL, o sea, y eso puede venir, o sea, hoy lo estamos pensando como hipótesis de trabajo. Por ahí son 3, 4 años, ya es una realidad, digamos. Absolutamente. Y va a ser un GNL que en la punta Brasil, ponerle que no haya la infraestructura suficiente para abastecer esa demanda, Sí, la puede cubrir con GNL y el GNL argentino va a ser mucho más barato que el GNL por, viste, la intensidad del flete, por la totalmente, la intensidad energía. del flete, exactamente. Entonces, a ver, lo que quiero decir con esto, adaptarnos al cambio, el cambio climático como condición de borde, ¿no? Dijimos, geopolítica, Sí, cambio tecnológico y cambio climático. El cambio climático como condición de borde, ¿qué te va a producir? Hechos climáticos cada vez más extremos, ¿sí? Sequías y lluvias excesivas, bueno, en el Caribe huracanes más fuertes, en fin, pero digo, más acá en el cono sur. Te va a producir sequía, y la seca es lo que nos afecta más en términos de régimen eléctrico y en consecuencia el despacho de combustibles también. Entonces, infraestructura de integración no es solo un despacho más económico. Una regulación convergente no solo te habilita un despacho más económico, sino te genera un ciclo virtuoso de inversión, exacto. nueva infraestructura y en consecuencia más seguridad energética, menos indisponibilidad, menos días menos restricciones de abastecimiento y un despacho más optimizado. Totalmente. Y en materia de desarrollo te genera una posibilidad de buscar sinergias para apuntalar proyectos de crecimiento, o sea que cierra por todos lados. Una última, Guido, o un capítulo, vos lo abriste un poquito, dijiste algo, yo sé que vos miras más lo regional y la agenda más latinoamericana, pero hiciste algún comentario de lo que está pasando en materia de energía en Argentina. Yo te decía, nosotros desde que cubrimos energía, en mi caso hace casi 20 años o más de 20 años, siempre las agendas de integración se fueron desinflando en la materia en el sentido de que la materialidad argentina, la caída de la producción de petróleo, la caída de la producción de gas, la incapacidad de hacer proyectos de infraestructura de generación de energía y de transporte de energía, producto de políticas públicas de congelamiento tarifario, de distorsión de precios entre los costos y precios. Entonces era como más complejo, digamos, esa materialidad te fue desinflando todos los vasos comunicantes en materia de integración regional. Hoy el escenario es distinto, vos trajiste muy bien a colación el caso chileno en materia de gas natural, cómo en 8 años pasaste de cero a un mercado que ya es mucho más contundente. Si tenés que mirar un poco a Argentina y lo que está pasando en materia de energía, destacabas este reordenamiento de las rutas asignadas a cada distribuidora de gas. ¿Hay alguna otra medida que digas, che, me parece que está bueno esto, profundicemos acá? ¿Qué estás viendo ahí de lo argentino en materia de energía? No, nosotros caracterizamos en el estudio un escenario de demanda de gas incrementada en un contexto global muy complejo, de hasta 60 millones de metros cúbicos de gas por día diarios de intercambio, ¿sí? Hasta 5.000 millones de dólares de transacciones anuales, ¿sí? Y un CAPEX de las obras que hay que hacer de hasta 25.000 millones de dólares. Esas son 11 rutas, sí, hay 11 rutas, 11 caminos para digamos, que vinculan las demandas regionales con las ofertas regionales, principalmente, como decíamos, el surgimiento de Vaca Muerta y Presal, ¿no? Eso a nivel Latinoamérica, digamos. No, a nivel Mercosur más Chile. Mercosur más Chile, bien. Exactamente. Y si vos haces doble clic ahí, de esas 11 rutas, hay 9 que te piden una hora de infraestructura. Wow. Nada, digamos. No, hay O 9 sea, que te piden una sola una hora sola. para posibilitarlas. Ok, por eso. Para que puedan existir. Okay. Hay una hora que es como que tiene la llave para abrir un mercado de gas regional. Es un cuello de botella que te abre eso. Que te abre todo el mercado de gas regional para la Argentina. Tremendo. O sea, no. Es llevar gas del sistema sur al sistema norte de Argentina. El sistema norte es el que está... Que vos sí que es el famoso gasoducto, Tratayén, La Carlota, otra variable, otra ruta, pero es eso, digamos. Ese caño
te va a permitir a vos llevar, en un principio 20, se dice, 30, 40 millones de metros cúbicos día hacia el sistema norte, y eso te va a permitir no solo abastecer la demanda de los generadores eléctricos que van a tener que contratar su propio combustible, ¿sí? Estamos hablando no solo el NOA, sino el litoral también, las industrias, ¿sí? Pero también el norte de Chile, donde hay una demanda, que ya está mirando muy claramente la posibilidad de que se haga ese caño y contractualizarla. También Bolivia, que de mediano plazo va a tener que importar gas. Y también la demanda brasileña, que es de la que estamos hablando, que es en este sentido y para el interés de los productores argentinos y para el interés de Argentina como exportador, el mercado más grande que se viene en un contexto, como decíamos, de optimización regulatoria que Brasil está transitando, es el mercado brasileño, es como digamos, la demanda más interesante, ¿no? A ver, Guido, ahí sobre ese proyecto en particular, ese es un proyecto de más o menos 1.500 millones de dólares. La información oficial es que TGN, Transportadora de Gas del Norte, está trabajando contra el reloj para poder llegar a tomar una decisión final de inversión, un FID, digamos, a fin de año, digamos. Obviamente que después va a tener que conseguir financiamiento y los actores privados, porque también desde la lógica o la visión ideológica del gobierno Javier Milei, el Estado no tiene un rol ahí. Eso lo tienen que financiar y lo tienen que traccionar los privados. Entonces, TGN va a necesitar cuáles son sus actores, sus off-takers, digamos, que le van a comprar gas, que pueden ser generadores de electricidad en el norte argentino, puede ser industrias de buena parte del país que digan, che, yo necesito tener más seguridad de transporte en firme para que no me corten gas en invierno, como está pasando ahora, digamos, si se quiere en la Argentina. Pero requiere, digo, todo un laburo complejo porque no hay muchos antecedentes en el corto plazo de, alguien podría decir, bueno, TGS hizo algo, una ampliación del gasoducto Perito Moreno bajo un esquema de open season, donde hubo industrias que dijeron, che, yo quiero, es parte de esa capacidad de transporte que está sumando TGS. Sí, pero era una ampliación de un gasoducto existente, con lo cual la tarifa seguramente era bastante inferior a la que va a tener que cobrar TGN. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué probabilidad de ocurrencia le asignás a ese proyecto en los próximos 2 años? Y también, si crees que el Estado debería pensar algún rol ahí, si es que no fluye tan fácil entre privados en ese proyecto. Mirá, Nico, yo lo que te puedo decir es lo que relevo en mis conversaciones a nivel regional. Yo la verdad que si te puedo agregar algo a tu diagnóstico, que el diagnóstico argentino lo tenés muy claro, es lo que yo puedo relevar a nivel regional. Y hay muchísimo interés. Pero muchísimo interés en un sentido, no interés en un sentido abstracto, interés Genuino. en contractualizarse. Okay. ¿Sí? Cuando hablamos de que el desafío de generar nueva infraestructura es la contractualización, es quién pone un contrato a 10 años arriba de la mesa. Bueno, si vos hablás con los potenciales off-takers y con las agencias públicas que miran el abastecimiento de los países de la región, están mirando esto. ¿Sí? Entonces, como primer tema, el interés regional. ¿Sí? Me parece que es muy claro. En términos de la probabilidad de ocurrencia, yo entiendo que, existiendo el interés regional que hay, la estructura regulatoria que se dio a la Argentina, el cambio regulatorio que genera señales de precios como estructura dirimente, digamos, del despacho eléctrico. Sí. y de la contractualización de los mercados energéticos. Entonces, en ese esquema de cosas, yo pienso que no solo esa obra, se van a hacer más obras. Estoy, digamos, y no quisiera llamar una fe, es casi una convicción, pero es una convicción en el sentido de que los privados de la región y las agencias públicas de la región no van a dejar ese bienestar, esa ganancia, ese valor para sus accionistas y ese beneplácito para sus mandantes de llevarlo a cabo. Está muy bueno, Guido. La verdad que vamos a dejar acá, la verdad que de vuelta, cuando encaramos la charla, hay algo que tiene que ver con la discusión de energía, de correrla a veces la discusión más técnica, más de ingenieril, si se quiere, y tratar de cruzar dimensiones y meter la dimensión política, la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión cultural, o sea, la historia, que dice la historia reciente, si nos ayuda, nos perjudica, y me parece que en esta charla mucho de eso estuvo en juego, digamos. Así que agradecerte de verdad que hayas estado acá. Nico, no, yo te agradezco a vos, creo que el trabajo que haces es muy valioso de cruzar variables vos en todos los productos periodísticos que diseñás. Te agradezco que me hayas recibido personalmente acá. Y sigamos conversando. Sin duda. Te dejamos acá. La verdad que Guido Maiulini, siempre dudo cómo se dice tu apellido, jefe de asesoría estratégica de OLACDE. Un placer, Guido, que estés acá. Seguimos hablando en cualquier momento.